Señor, te damos infinitas gracias. Esta tarde pedimos que por favor nos hables a todos y nos enseñes a todos. Te pido en el nombre de Jesús que podamos verdaderamente decir algo, tener algo, ser capaces de poder abrir la boca y decir algo verdaderamente genuino, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a hablar de la persona de Dios. Y hablar de la persona de Dios implica que todos nos hagamos la pregunta, ¿qué es lo que tenemos en mente cuando pensamos en Dios? El nombre de Dios es utilizado de todas formas. Uno dice, ay Dios mío, mi Dios. Cuando uno se despide, uno dice adiós. El nombre de Dios es utilizado de muchas maneras. Y genuinamente lo que está en el corazón de cada uno de nosotros, genuinamente lo que existe en el corazón de cada uno de nosotros, nos hace entender de qué se trata, de qué estamos hablando con relación al Dios que decimos que confesamos, al Dios que declaramos. En esta tarde, en esta conversación sobre Dios, sobre entender a Dios, sobre saber quién es Dios, la persona de Dios, en esta introducción les entregamos un folletito, y en ese folletito, si usted no trajo con qué anotar, allá atrás hay lápiz. Si usted no trajo con qué anotar, atrás hay lápiz. Le agradecería que tome un lápiz y lo tenga, no se lo lleve al final, ¿verdad? Lo deje ahí, porque la idea del lápiz es que usted construya conmigo lo que estamos tratando de entender. En la parte posterior, del lado izquierdo mío, hay lápiz, y entonces ahí pueden echar mano tomar nota de lo que vamos a conversar. En mis notas, en la introducción, dice: hablar de Dios podría ser un asunto complicado. Hablar de Dios podría ser un asunto complicado si esa idea o construcción de Dios no es bíblica. Número uno, no es bíblica. Aún así entendemos que hay muchos dioses, y la misma Biblia lo dice, hay muchos dioses. Esencialmente la figura de Dios con minúscula, la figura de Dios con minúscula es fabricada por el comportamiento del hombre. Es más fácil decime qué adorás, y te digo quién es tu Dios. Eso es esencialmente lo que de alguna forma tenemos que entender. La segunda razón por la cual el nombre de Dios o la persona de Dios o el concepto de Dios que usted tiene podría estar mal es si no es una idea propia, y además súmele a eso, no es bíblica. Y al decir que no es una idea propia, es que usted mismo nunca se ha hecho la pregunta: ¿en quién es quien yo creo? ¿Qué es lo que verdaderamente creo? ¿Qué es lo que estoy creyendo? La tercera idea extraña de Dios se fundamenta en la esencia de entender que usted asiste a un lugar y ahí le enseñaron alguna idea de Dios, y en estos tiempos estamos oyendo la idea de Dios donde le dicen a usted que ojalá haya traído bastante dinero y tenga mucho dinero, y que ahorita que se recoja el dinero, usted tiene que dar mucho dinero para que Dios le dé a usted y Dios lo bendiga, porque Dios lo hizo a usted una persona, un príncipe, y lo hizo una persona en este mundo que tiene que ser millonaria, porque la pobreza es una maldición. Y ese es el Dios que le están predicando a mucha gente. Y lo más triste de ese Dios no es eso, sino que también la gente lo está creyendo de esa manera. Algunas personas le dicen a usted nunca va a sufrir,
nunca va a sufrir, porque el sufrimiento no es de Dios. Cuando lo que está sucediendo genuinamente es que Dios está pasando por un proceso, Mariana, para que ella y su corazón simplemente se salven. Sin embargo, nos enseñan y nos presentan un Dios y nos dan la idea de un Dios que no admite el sufrimiento, lo cual es muy extraño. Entonces, desgraciadamente, algunas personas tienen una idea y una imagen de Dios que no es más que lo que se enseña en ese lugar, y en ese lugar lo que le enseñan a usted es algo que no lo dice Dios, menos la Biblia. Punto 4 dice: la idea que yo me hice de Dios fue la que me enseñaron. Si yo le pregunto a Rosita esta tarde y le digo: Rosita, ¿cuál es la idea que vos tenés de Dios? Entonces ella me va a hablar de su papá y la idea de lo que su mamá le dijo. Pero la pregunta es: Rosita, ¿cuál es tu idea de Dios? O Mariana, el caso de Mariana que está aquí con su papá. Fue la que me enseñaron. Y en algunos casos esa idea de Dios tiene una mezcla de 1000 cosas. Tiene una mezcla de muchas cosas. Quinto punto: algunas personas la idea de Dios que tienen es ninguna. Sí, yo sí creo en Dios. Sí. ¿Y por qué no va a creer en Dios? Sí, a Dios rogando y con el mazo dando. ¿Usted me entiende? A Dios rogando y con el mazo dando. ¿Por qué no voy a creer en Dios? ¿Y cuál es su idea de Dios? Ninguna. Lo importante en esta tarde y en esta introducción sobre nuestro tema es que de alguna manera vamos a tratar de entender que necesitamos tener una idea de Dios y todos saber de qué es lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestra forma de adorar o la forma en que adoramos dista mucho de la realidad que Dios quiere enseñarnos y mostrarnos con respecto a ese Dios. O simplemente Dios soy yo mismo. Yo soy Dios y por lo tanto yo mismo, como yo soy Dios, como yo soy mi propio Dios, yo me adoro a mí mismo. Entonces en tanto yo, mi mundo, mi cuerpo, mi cara, todo esté bien, yo estoy bien, porque así soy yo. Tratar de entender quién es Dios, de dónde sale Dios. Tenemos que irnos directamente a la palabra de Dios, porque es el mismo Dios quien tiene que revelarnos quién es. Ahora, mucha gente dirá: bueno, pero es que la Biblia, bueno, no, es que vamos a hablar de Dios. Vamos a hablar de Dios desde la perspectiva que la Biblia nos enseña. ¿Por qué? Porque no hay ninguna persona en esta tarde, alguno de ustedes, yo le podría decir a Graving: bueno, Graving, ¿qué argumento, qué evidencia me da usted de la existencia de Dios? Y lo que Graving me va a decir, damas y caballeros, es simplemente, me va a decir: Fede, yo tuve una experiencia que fue una experiencia. Y vamos a hablar de buenas experiencias. Y yo no estoy hablando de buenas experiencias porque hay gente que tiene experiencias de todo tipo. El libro de Génesis capítulo 1 verso 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Note que la Biblia, esencialmente la Biblia tiene 4 cosas. La Biblia tiene 4 puntos fundamentales. La Biblia dice, de plano, la Biblia dice que Dios existe. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Quiere decir que la Biblia se ahorra el problema de demostrarle a cualquier persona que de alguna forma Dios exista o no exista. Y eso de alguna forma nos lo dice el primer versículo de la Biblia, y nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios existe y es el creador de todo. Número 2, cualquier evidencia de la existencia de Dios debe venir exactamente de Él mismo. Es Él quien tiene que revelarse y es Él quien tiene que mostrarnos las cosas.
Número 3, la noción de Dios, a no ser que estemos hablando de un Dios con minúscula, nunca es una noción humana, no puede ser una noción humana. Cuando estamos hablando de Dios, a no ser que estemos hablando de un Dios con minúscula, no es una noción humana. ¿Por qué no es una noción humana? Porque se trata de que las personas, todos, finalmente tengamos un proceso de salvación a través de ese Dios y podamos vernos con Él cara a cara. Y si cada uno tiene el Dios que quiere, realmente pues estamos ante algo sumamente complicado de entender. Por lo tanto, ese punto número 4 que nos dice la noción de Dios no es humana, es exactamente la noción que utiliza el capítulo número 1, verso 20 del libro de Romanos. Está al puro final del folleto. Al puro final del folleto dice Romanos 1:20, lo invisible de Él, su eterno poder y su deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Repito, lo invisible de Él. Ojo lo que empieza diciendo el autor. Pablo dice, lo invisible de Él. ¿Cómo lo invisible de Él? Lo que no se ve. Lo que la gente quiere de alguna forma ver es visible. Su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Y se puede discernir y entender por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no hay excusa. Entonces, en esta tarde, a manera de introducción, y lo que vamos a entender como una introducción en esta tarde, vamos a ver la letra pequeña de este tema. Y yo le llamo la letra pequeña porque la intención es que todos podamos valorar ¿qué es lo que Dios nos está queriendo mostrar? ¿Qué es lo que Dios nos está queriendo mostrar? Y qué es, sobre todo, al Dios que todos deberíamos de adorar. Juan Calvino, uno de los grandes reformadores, decía, quien conoce a Dios se conoce a sí mismo. Una de las cosas que deberían enseñar en las escuelas y los colegios es un poquito de teología, para enseñarle a las personas a conocer a Dios y entender que Dios es misericordioso, omnisciente, omnisapiente, que Dios no necesita de ninguno de nosotros, que Dios no necesita el dinero de nosotros, que Dios ni siquiera necesita la adoración que le damos. La letra menuda, la letra pequeña de nuestra conversación se encuentra en 1 Corintios capítulo 8, verso 5. 1 Corintios capítulo 8, verso 5. Dice así, Pablo le habla a los corintios y parece que había una discusión sobre el asunto, de cómo ver a Dios y la forma en que Dios se podía entender. Y noten que de alguna forma lo que se está tratando de mostrar en 1 Corintios 8, capítulo 5, verso 5, dice, pues aunque haya los así llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, y por cierto, hay muchos dioses y muchos señores. Para nosotros no hay más que un solo Dios. Y tome nota, subraye y ponga en círculo ese nosotros. Para nosotros no hay más que un solo Dios. El Padre, de quien todo procede
y para el cual vivimos. Y no hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. En estos dos pasajes, pero básicamente en el segundo, hay 10 enseñanzas. 10. En estos dos pasajes que nos están diciendo, tenga cuidado, hay mucho Dios. Tenga cuidado. Sea capaz de contestar en qué cree usted. Yo no le estoy diciendo que sea una persona ejemplar. Yo no estoy tratando de buscarle una posición social de base ejemplar, pero sí tenga alguna posición. Lo primero que encontramos en ese texto está en el punto número 1. Y notemos en el punto número 1 que dice, pues aunque haya los así llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, y por cierto dice que hay muchos dioses y muchos señores. Pablo está diciendo, Pablo sabe que solamente hay un Dios, pero Pablo está hablando no de los dioses que hay, sino de la actitud que tiene Olivo Verde en su día diario y cuáles son los dioses que nosotros adoramos. Se me puede ir la tarde mencionándole los problemas que tenemos con el celular, los problemas que tenemos con la plata, los problemas que tenemos con el cuerpo, con el pelo, el problema que tenemos con... Hermanos, se nos va la tarde señalando dioses, se nos va la tarde. Por eso quisiera que usted se fije bien en que Pablo empieza diciendo, hay muchos dioses, pero no está hablando de los dioses, está hablando de nosotros. Está haciendo referencia a que él ve a la gente inclinada ante esos dioses. Punto 1, vivimos en una sociedad que es gobernada por los dioses que la gente ha creado. Es gobernada por los dioses que la gente ha creado, con tal de no reconocer al Dios verdadero. Vivimos en una sociedad que es gobernada por los dioses que la gente ha creado, con tal de no reconocer al Dios verdadero. Punto número 1. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo en 8:5? Pues aunque haya los así llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra. Gente, ¿por qué en el cielo y en la tierra? Por la religión. La gente está obsesionada con la religión. La gente sigue creyendo en rituales. La gente sigue creyendo en cosas que no funcionaron. La gente sigue llena de un montón de problemas mentales, serios, psicológicos, bravos, difíciles. Y aún así sigue aferrada a su religión. Siguen viendo para el cielo, invocando dioses que no existen. Pero los invocan. Y los invocamos. La segunda enseñanza que hay en ese texto, en la primera parte donde dice, pues aunque haya los así llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, porque por cierto hay muchos dioses, y dice muchos señores, dice el texto. Dice el texto 1 Corintios 8:5, que es lo que estamos estudiando. 1 Corintios 8:5 dice que hay muchos dioses y que esos dioses no son solamente dioses, sino que se enseñorean de nosotros. O hemos permitido que se enseñoreen de nosotros. Punto número 2. Usted se someterá voluntaria o involuntariamente a aquello que lo impresione de algún modo. Simplemente es cuestión de causarle impresión y listo. Usted se va a someter a lo que lo impresiona.
usted se va a someter a aquello que lo impresiona. Y cuando usted se somete a eso, eso se convierte en su propio Señor. Ahora, sinceramente, hablar de estas cosas desde la perspectiva de las adicciones y el teléfono y Netflix y hablar de estas cosas de Facebook y todo esto es muy fácil. Hermanos, pero vieran que en este momento hay un gran porcentaje de personas que son adictos a nada. A nada, todo les da pereza. Abajo pereza, no, arriba tampoco, a la derecha, azul, no, qué pereza, amarillo, no, qué pereza, blanco, no, para el norte, no, qué pereza. Se llama desidia y la gente está llena de desidia y la desidia se está adueñando de las personas. Y yo quiero que usted note, por favor, que dice el texto en 1 Corintios 8:5, que no solamente tenemos dioses, sino que también esos dioses son nuestro Señor. Inmediatamente pasamos al versículo 6, versículo número 6. Versículo número 6. Dice el 6. Para nosotros. Ese nosotros tiene que hacernos entender que hay alguna comunidad, hay algún grupo de personas que sí están tratando de hacer un ejercicio y un esfuerzo de buscar encontrar el verdadero Dios. Dice, para nosotros, dice que el asunto no es un asunto individual y que Dios se revela al grupo y que Dios quiere que la gente sepa que Él es Dios. Punto número 3. Nosotros, hay un grupo y yo pertenezco a una comunidad selectiva. Una comunidad selectiva. ¿Por qué es selectiva? Porque es que es complicado, mis hermanos. El Espíritu Santo llega a los lugares y la gente llega y dice, es que es una manifestación del Espíritu Santo y está cayendo escarcha y está cayendo fuego del cielo y una presencia. Yo imagino que el Espíritu Santo llega a un lugar, entra al lugar y donde ve el frenesí, la locura, la pérdida de conocimiento, donde ve que se está insultando el nombre de Dios mediante rituales y cosas que no son de Dios, lo que hace simplemente es decir, bueno, ahí quedan. Saludos, que les vaya muy bien. Porque la primera, según la Biblia que yo tengo aquí que por cierto, nosotros no hay más que un solo Dios. Pablo le está diciendo a la gente, hay un grupo de personas que solamente creen, llenos de pecados, llenos de vicios, llenos de un montón de cosas, creemos en un solo Dios. Hay un grupo, yo pertenezco a una comunidad selectiva. Número 4. Cuando Pablo afirma que hay un solo Dios, cuando Pablo afirma que hay un solo Dios, uno solo, me excluye a mí. ¿Por qué? Porque es muy fácil criticar a la gente que adora imágenes, o a la gente que adora el teléfono o Facebook, o a la gente que adora los juegos, en fin. Pero no entendemos que algunas veces nuestro propio Dios somos nosotros mismos. Entonces cuando Pablo dice en el siguiente enunciado,
Para nosotros no hay más que un solo Dios. Se está refiriendo a que es uno solo y que ese me excluye a mí también. No entendí. Que yo no soy el fin de las cosas. El mundo no gira alrededor mío. Yo no soy el sol del mundo. No es la búsqueda de mi bienestar, la búsqueda de mi salvación por la gloria de Dios. Y eso no lo entiende nadie. Sigo leyendo. Dice, verso 6. Para nosotros no hay más que un solo Dios, dice, el Padre. Hay un cambio en la figura de Dios y nos dice que el Dios único al cual estamos empezando a estudiar hoy 26 de septiembre, que este Dios único al cual le estamos dando valor, importancia y que queremos conocer y que nos interesa conocer y que vamos a conocer, es Dios y que además es Padre. Lo que nos dice, punto número 5. Ese es un Dios relacional. Es un Dios relacional. El Padre. Y es un asunto de ADN. Es un asunto del ADN de Dios en nosotros. Es un Dios relacional. No es un Dios que está simplemente ahí buscando que le traigan sacrificios. Él es un Dios Padre que quiere tener hijos, que le interesan que le entremos y lo busquemos como hijos. Sigo sobre el texto. Y aquí viene algo interesantísimo. Pablo aclara que este Dios el cual vamos a estudiar, dice, del cual todo procede. Del cual todo procede. Si Pablo está diciendo que es un Dios del cual procede todo, no dice nos da todo, dice procede todo, no está hablando de que Dios nos va a dar todo. Ahí no hay un montón de textos que hablan de la provisión de Dios, pero este texto está diciendo que todo procede de Dios, todo tiene un origen espiritual en la vida. Si el texto lo que está diciendo es que todo procede de Dios, la pregunta que tenemos que hacernos es, si yo no tengo lo que Dios da o lo que procede de Dios, lo que yo tengo o lo que a mí ha llegado o lo que soy, ¿quién me lo dio? Y esa es una pregunta que tenemos que hacernos, porque Pablo está diciendo que ese Dios del cual estamos hablando, que es el Dios único y es Padre, del cual todo procede, nos está diciendo, si yo no tengo lo que Dios da, lo que yo tengo, ¿quién me lo dio? Y estas son las preguntas que de alguna forma Dios quiere que nos hagamos todos. Que todos nos hagamos esta pregunta. Lo que yo soy, lo que he llegado a ser, cómo yo soy, ¿de quién procede? Punto 7. En la primera parte del versículo se nos explica quién es ese Dios. En la primera parte del versículo 6 se nos explica claramente quién es ese Dios. Pero en la segunda parte, y tal vez esto es lo que de alguna forma ha costado que nosotros entendamos en los grupos cristianos, nos dice qué es lo que ese Dios espera de cada uno de nosotros.
Ya vimos la primera parte, ya nos dijeron cómo es ese Dios. Nos dijeron que ese Dios es Padre. Nos dicen que ese Dios es uno. Nos dicen que es un Dios del cual todo procede. Entonces yo no necesito un apoyo, una ayuda, algo que me ayude a poder tratar de tener otra forma, de otra fuente, de otro recurso, porque Dios es suficiente. Pero en esta segunda parte del versículo 8, del versículo 6 del capítulo 8 de Primera de Corintios, dice: para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede. Y dice, la segunda parte nos dice qué espera ese Dios de nosotros, para el cual vivimos. Entonces estamos hablando de que ese Dios, que es Padre, que es uno, es que yo vengo de una situación en donde, no se preocupe, todo procede de Dios. Pero es que yo pasé por un momento y no se preocupe, todo procede de Dios. Pero hay un detalle. Dice que la forma en como Dios quiere que nosotros lo veamos a Él o partamos de la realidad donde todos entendemos. Punto 7. Vivimos. El único estado, si usted quiere decir religión, diga religión. El único estado, si se quiere, nuestra vida, nuestra creencia, o bien nuestra identidad. Buscamos ser como Él. El Dios del cual estamos hablando exige que vivamos para Él. No es un asunto de religión, aunque la gente lo llame religión. Exige que nuestra vida se llegue simplemente a esconder detrás de la vida de Él. Vivimos para Él. El segundo requisito que este Dios nos pide es lo mismo que nos habla en el verso 5 y nos dice, hay muchos dioses y también muchos señores, pero dice aquí un solo Señor. No es suficiente la mera aceptación del Ser Supremo. Nada gano yo simplemente diciendo, sí hay un Ser Supremo, siendo algo que nos lleve a Dios. No importa, todos los caminos llevan a Roma. No hay que hablar mal de la gente, porque es lo mismo, mientras sean buenos y se porten bien. Ahora están publicando en estos días una cosa que dice: la mejor religión es ser buena persona. Falso, el infierno está lleno de buenas personas. No es suficiente la mera aceptación del Ser Supremo. El Salmo 23 dice: el Señor es mi pastor, pero dice el Señor, y para que David haya llegado a la conclusión de que el Señor es Dios, primero tuvo que haber reconocido a Dios para que ese Dios fuera su Señor. Y lo que está diciendo aquí, un solo Señor, no es suficiente la mera aceptación del Ser Supremo. Es condicional el sentido de ese ser al señorío de ese ser. No entendí. De que de nada sirve que usted y yo creamos en Dios si no lo queremos tener como Señor. No sirve de nada. Dios quiere que entendamos que Él es y va a ser nuestro Señor. Que usted no se manda solo, que usted no se manda sola, que su vida no esté en manos de la casualidad o de la suerte o de la universidad en la cual usted haya salido. Su vida no está en manos de la herencia que le dejen.
su vida está en manos de quién es su Señor. Tercer requisito. Noveno punto en nuestra guía. Repito el anterior, no es suficiente la mera aceptación del Ser Supremo. Es condicional el sentido de ese ser al señorío de ese mismo ser. Dios quiere ser nuestro Señor. Óiganme, y Dios no quiere ser nuestro Señor porque cuando Él es Señor de Pablo y Él es Señor de cada uno de nosotros aquí, entonces Él se gana más puntos. Dios gana puntos porque César sea Señor. Dios quiere ser el Señor de nuestras vidas porque nuestra vida sin Señor, sin dueño, simplemente se desnuca. Pierde el sentido. Perdemos el sentido. Nuestra vida es miserable, inútil, vacía. Y no tiene nada que ver de cómo nos sintamos, tiene que ver de lo que vamos a lograr. Y aquí lo vamos a entender. Y esto que estoy a punto de decirles no nos va a gustar, porque esto no es lo que se enseña ni lo que dice la calle. Dice el texto 8:6. No hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe. Perdón, ¿quién es todo? Todo existe, ese parlante existe por Jesucristo. Seguramente por eso está aquí. Las flores, las florcitas, qué bonitas las maticas, ¿verdad? No. Todo empieza con cada uno de nosotros. Todo empieza con usted y conmigo. Todo. Vea, voy a volverlo a leer. Donde digo todo, ponga el nombre suyo. Y no hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo, por quien Mariana, Pablo, Roxana, Zaida, Federico existe. De nada sirve que estudiemos a Dios. De nada sirve si usted no entiende que usted existe por Él. Y es cierto, las maticas y los árboles y el agua, gracias, eso es una bendición. Pero estamos hablando de algo más profundo. Yo existo por Él. Entonces nuestro punto número 9. Si hay Dios, me da, si es Dios, si hay Dios, me da ¿qué? Identidad. Mi identidad procede de Dios, no procede de ningún otro ser humano. Es que lo importante es que yo tenga una imagen de un buen papá, porque la imagen de un buen papá le garantiza a uno una imagen buena de Dios. Falso. El Padre Nuestro claramente dice: Padre nuestro que estás en el cielo. Nuestra imagen de Dios no es de aquí, es del cielo. Por lo tanto, es falso que yo necesito tener una buena imagen de papá para poder tener una buena imagen de Dios. Absolutamente falso. Porque la palabra de Dios dice que nuestro papá y nuestra provisión de padre está en el cielo. Punto número 10, punto número 9. Si hay Dios, me da identidad. Si es mi Señor, garantiza mi vida en esta tierra. Dios no está tratando de ser nuestro Señor para que nosotros tengamos o vivamos nada en particular. Dios está tratando simplemente
de que alcancemos y lleguemos y logremos lo que Él dice que es lo nuestro. Punto número 10. Punto 10. Dice así: Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. Por medio del cual vivimos. Y esto no nos gusta a mucha gente, porque todos queremos tener éxito. Los seres humanos andamos siempre detrás de tres cosas. La primera se llama reconocimiento. La segunda se llama poder. Todos los seres humanos andamos detrás de poder. Y todos los seres humanos queremos cariño, afecto. Todos, sin excepción. Todos queremos tener éxito. Y que nuestra vida tenga sentido. Pero aquí lo que dice es otra cosa. Dice el texto: es decir, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. Punto número 10. El fin de la vida, el propósito de todo, el fin de la vida y el propósito de todo es honrar a Dios, conocerle y servirle de algún modo. Ese es el fin y el propósito de la vida. Honrar a Dios, conocerlo y servirle de alguna manera. Entonces ahí sí se entiende claramente el versículo 1:20 del libro de Romanos, donde dice: lo invisible de Él, su eterno poder y su deidad se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no hay excusa. Tenemos que llegar a tener una posición con respecto a quién es Dios, amigos y amigas. Tenemos que ser capaces de poder decir quién es Dios para mí. Pero no nos engañemos, porque todos tenemos una forma muy diferente de querer ver las cosas. Y este Dios pide que sea nuestro Señor, que lo reconozcamos como único, que seamos capaces de compartirlo en comunidad. Y poder que salga de nuestra boca algún día: el Señor, nuestro Dios, es un Dios único, vivo y verdadero, cuya subsistencia está en Él mismo, y Él es de Él mismo, infinito en su ser y perfección, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie, sino por Él mismo. Es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones, el único que tiene inmortalidad y que habita en la luz inaccesible. Es inmutable, inmenso, eterno, inescrutable, todopoderoso, infinito, en todos los sentidos, santísimo, absoluto, sapientísimo, que hace todas las cosas según el consejo de su inmutable y justísima voluntad, para su propia gloria. Es amantísimo, benigno, misericordioso, abundante en bondad y verdad, perdonando la iniquidad, la transgresión y el pecado,
galardonador de los que le buscan con diligencia, y sobre todo justísimo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Este es nuestro Dios. Hermanos, iniciamos una serie que nos tiene que mostrar, después de 6 meses de confinamiento, después de este episodio, de este ensayo apocalíptico, tiene que mostrarnos algo de Dios que desafíe nuestras vidas. Incline su cabeza, cierre sus ojos un momentito, por favor. Señor, te damos gracias en esta tarde. Y suplicamos, Dios, que haya algún tipo de reflexión. Que entendamos que tú eres uno. Que entendamos que tú eres Señor. Que nosotros estamos limitados. Vamos a aprender de ti, Señor. Queremos conocerte, porque algunos decimos que te conocemos y no te conocemos. Poder acompañar a Pablo cuando él dijo: para nosotros no es más que un solo Dios Padre, de quien todo procede. ¿Qué procede de ti que yo no he recibido? ¿Qué procede de ti que yo no tengo, Señor? Para el cual vivimos. Desafía el corazón de todos aquí, Señor. Gracias por esta tarde, por la oportunidad de adorarte de alguna forma. Bendícenos a todos, Señor, y a todos los que están aquí en esta tarde. Permite, Señor, que en esta semana que inicia hoy, la última semana del mes de septiembre, podamos darte gracias y adorarte. Y el miércoles, cuando estemos entregando el mes de septiembre, estemos diciendo: llegué a octubre, porque todo procede de ti. Gracias, Dios.